Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más, damos gloria a nuestro Señor Jesús. Damos las gracias a Él porque es por Él, por su misericordia, por su amor, por su bondad, que nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta este capítulo número 10, el cual vamos a empezar en el día de hoy. Vamos a iniciar y vamos a desarrollar esta visión que Dios le permitió tener al profeta Daniel. Y vamos a entrar en materia. Lo primero que tenemos que saber y entender, y que tenemos que tener muy claro, es que el capítulo 10, 11 y 12 hacen parte de un mismo mensaje, o de una misma profecía, como usted lo quiera llamar. Tanto el capítulo 10 como el capítulo 11 y el capítulo 12 hacen parte del mismo mensaje. Lo que vamos a ver en este capítulo 10 es un evento muy especial. Vamos a ver personajes angelicales. Vamos a ver cómo reacciona el profeta Daniel. Vamos a mirar qué mensaje o qué intenta decir ese personaje angelical a Daniel. Vamos a desarrollar desde el versículo 1 del capítulo 10 hasta el versículo 21. Y esta vez lo vamos a hacer en un solo audio. Por lo general estamos dividiéndolo en dos, pero vamos a hacerlo en un solo audio. Y empezamos. Vamos a mirar entonces el versículo número 1 de Daniel capítulo 10. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Lo primero que tenemos que mirar es que este mensaje se da bajo el gobierno del rey Ciro, el rey y el gobernante del imperio persa. Recuerda que en el capítulo 9 se había dado bajo el reinado del rey Darío, hijo de Asuero, bajo el imperio medo. Recordemos que los medos y los persas tuvieron una alianza para derrotar al imperio babilónico. Pero vemos que empezó gobernando como los medos, pero después del tiempo el que tomó el liderazgo fue el imperio persa, y en este caso bajo el gobierno del rey Ciro. Dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Este año equivale aproximadamente en el año 536 a.C. Y miremos, dice que un mensaje fue revelado a Daniel. Eso lo dice en el versículo 1. Pero este mensaje tiene unas características. Dice que era un mensaje verdadero. Y hablaba acerca de un gran conflicto. Pero también nos dice que Daniel comprendió el mensaje. Y que Daniel también tuvo la inteligencia o el entendimiento para entender esta visión. Continuemos, versículos 2 al 3. Dice la palabra de Dios así: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas. Recuerden que en el capítulo anterior, en el estudio anterior, si usted no lo ha escuchado, lo invito para que lo vea, para que mantenga como la línea, para que lo escuche. Vimos cómo para el pueblo judío hay semanas de días y semanas de años. Aquí en este caso especial, en el versículo 2 y versículo 3, donde habla de semanas, está hablando de semanas de días. 3 semanas de días, aproximadamente 21 días. Por algún motivo que la Biblia no nos dice, Daniel estaba afligido. Otras versiones dicen que Daniel estaba de luto o que estaba de duelo. Y según lo que nos relata la Biblia, dice que parecía estar en ayuno por ese mismo acontecimiento que él tenía, que era que estaba afligido, o estaba de luto, o estaba de duelo. Eso nos relata el versículo 2 y versículo 3. Continuemos. Versículo 4. Dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Después de esos 21 días, recuerde que Daniel entró como en una especie de ayuno, en un momento de aflicción, en un momento de debilidad, como de duelo, y dice que no comió, estaba como en un ayuno
en esos versículos anteriores, y después de estos 21 días, después de estas 3 semanas, se da la fecha y un lugar. Y miremos la fecha y lugar que se nos da allí en el versículo 4. Dice que el día 24 del mes primero. Ese mes, según los estudiosos, según los hombres estudiosos de la palabra de Dios, los grandes teólogos, afirman que ese mes es el mes de Abib. En hebreo, el mes de Abib, en el calendario lunar hebreo. Recuerda que eso lo aprendimos en el estudio pasado. Vuelvo y lo reitero, si se lo perdió, escúchelo. Allí vamos a aprender mucho sobre estos temas de cómo se rige el pueblo hebreo, cómo se rige el pueblo occidental, bueno, en fin, los calendarios. Entonces dice que en el día 24 del mes primero, ese mes primero es el mes de Abib, según el calendario lunar hebreo, que más o menos para nosotros vendría siendo como entre marzo y abril en nuestro calendario. Recuerda que nosotros, aquí en esta parte del mundo, nos regimos por el calendario solar, que fue inventado por un hombre, un papa romano llamado Gregorio, y se conoce también como el calendario gregoriano. Aquí ya nos da la fecha, 24 del mes primero, del mes de Abib. Dice que estaba, Daniel dice así, estaba frente o en el gran río Hiddekel, a la orilla del gran río Hiddekel. Este río Hiddekel es el mismo río Tigris, que lo vamos a ver o lo podemos ver o se menciona en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 14. Miremos lo que dice Génesis 2:14. Allí está relatando sobre el huerto del Edén y está hablando desde el versículo 10 que salía del Edén, un río para regar el huerto y que allí se repartía en 4 brazos y empieza a leer cada uno de estos 4 brazos, le empieza a dar un nombre. Dice que uno era Pisón, dice que Pisón se llamaba uno de esos brazos. Versículo 12 dice que el otro río era Gihón, que rodeaba toda la tierra de Cus, y dice que el versículo 14, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, este mismo río Hiddekel es el que se conoce actualmente como el río Tigris, o se conoce en la escritura como el río Tigris. Entonces ya sabemos la fecha y el lugar donde se da esta visión. Continuemos. Versículos 5 y 6, mire lo que enseña. Está hablando Daniel. Estaba allí en el gran río Hiddekel. Y dice, alcé mis ojos y miré. He aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Versículo 6. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aparece un personaje, el cual Daniel describe a la perfección. Y mire cómo lo describe. Un varón que estaba vestido de lino fino, sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo como de berilio, sus ojos como antorchas de fuego, sus pies de bronce bruñido y sus palabras como estruendo. Y miremos ¿qué relación tiene esta descripción? A cómo se describe en el libro de Apocalipsis a nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Y miremos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 13, mire cómo Juan describe al Señor Jesucristo. Dice así, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ceñido con un cinto de oro. Recuerde que Daniel decía sobre este personaje que sus lomos tenían oro de Ufaz. Y Juan, el apóstol, dice que estaba ceñido, hablando del Señor Jesucristo, con un cinto de oro. Miremos más adelante. En el capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis, en el versículo 12, mire lo que nos dice Juan, el apóstol Juan, allí en el Apocalipsis, dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sus ojos como llama de fuego. Y recuerda que Daniel, allí en el capítulo 10 de su libro Daniel, dice que sus ojos como antorchas de fuego.
Continuemos. Allí en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, allí en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 18, el mismo apóstol Juan, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, dice en el mensaje a la iglesia de Tiatira, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y además dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. ¿Cómo lo describió Daniel allí en el versículo 5 y 6 de su capítulo 10? Dice que sus pies de bronce bruñido. Y dice que su voz como un estruendo. Eso dice Daniel. Pero también Juan, en el capítulo 14, versículo 2, dice de la siguiente manera: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Daniel dice como estruendo de una multitud. Pero Juan dice como estruendo de muchas aguas. Entonces aquí podemos ver una similitud entre la descripción de Daniel y la descripción que nos da el apóstol Juan. Recuerda que a Daniel se le apareció este personaje, el personaje que Daniel describe, lo describe de una manera muy, llamémoslo así, muy exacta de lo que él estaba viendo. Y esa misma descripción una descripción parecida nos da Juan de nuestro Señor Jesucristo. Podemos llegar a concluir que el personaje que aquí se le aparece al profeta Daniel en el versículo 5 y versículo 6 es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero continuemos. Versículo 7 y 8 del capítulo 10 del profeta Daniel. Dice así: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Versículo 8 dice: quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Dice que Daniel no estaba solo. Según lo que nos relata, había más personas con él, pero que solo él vio lo que estaba pasando, vio a este personaje, solamente él vio, era para él esta visión, no para los demás. Y pasó también algo muy parecido con el apóstol Pablo, allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, dice que iba por parte de los religiosos de la época, porque él hacía parte de ese grupo de los religiosos, iba a traer a perseguir cristianos y se dirigía hacia Antioquía. Y allí en el capítulo 9 habla sobre la conversión de este hombre. Pero el versículo 7 mire lo que dice: y los hombres que iban con Saulo, o sea, Saulo tampoco iba solo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Solamente Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, pudo ver la visión en ese momento, igual que lo que le pasó al profeta Daniel. Continuemos, versículo 9 del capítulo 10 de Daniel dice: Daniel dice lo siguiente: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Recuerda que anteriormente se le había presentado un personaje, el cual Daniel había descrito de una manera muy especial, como de una manera muy enfática, llamémoslo así, muy puntual es la palabra. Y dice que este personaje, cuando Daniel oyó las palabras de este personaje, dice que cayó sobre su rostro en un profundo sueño, con su rostro en tierra. Aquí vemos la reacción del profeta. Al oír la voz del varón que se le presentó, que dijimos que era nuestro Señor Jesucristo preencarnado, dice que se desmayó, literalmente. Otras versiones dicen se desmayó. No pudo sostenerse en pie. Y nótese algo muy curioso que le pasó también al apóstol Juan. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, él nos relata también algo parecido. Y mire lo que dice. Juan dice que dice en el versículo 17, cuando vio al Señor Jesucristo, caí como muerto a sus pies. ¿Qué pasó con Daniel?
Se desmayó, quedó totalmente allí sin fuerza, sin ánimo, allá quedó como si estuviera muerto. Juan es un poco más explícito y dice, caí como muerto a sus pies. Cayó como muerto a sus pies. Entonces, podemos llegar a decir que ese mismo personaje, el cual nos relata Daniel 10, es nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Continuemos. Versículo 10 de nuestro capítulo número 10. Tenemos el versículo 10 y 11. Dice así. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Versículo 11. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Dice que mientras él estaba allí como muerto, cuando escuchó la voz de aquel hombre, dice que una mano lo tocó. Así tal cual lo relata la Biblia. Una mano tocó a Daniel, toca al profeta. Y lo hace poner sobre sus rodillas. Él estaba como botado en el piso, según nos lo narra la Biblia. Como muerto. ¿Y cómo está muerto? Ahí, tendido en el piso. Pero dice que esa mano lo hizo poner sobre sus rodillas y sobre sus manos. Como postrado delante del Señor. Y dice, le recuerda algo a Daniel. Dice, le recuerda que Daniel es muy amado. Recuerda que lo vimos en el capítulo número 9, en el estudio pasado, en el versículo 23, donde el ángel Gabriel le dice, Daniel, desde el momento en que empezaste a orar, al principio de tus ruegos, fue dada la orden para que yo viniera a enseñártela porque tú eres muy amado. Nuevamente, este personaje dice que le recuerda a Daniel que es muy amado. Y aparte de que lo hizo poner sobre sus pies y sobre sus rodillas, también lo hace poner de pie. Pero dice Daniel que aunque se puso de pie, estaba temblando y con muy poca fuerza. Eso dice allí en los versículos 10 y 11. Continuemos. Versículo 12. Mire lo que le dice este personaje. Entonces me dijo. ¿Quién le dijo? El personaje que le puso la mano. Aquí vamos a mirar a ver porque pareciera que fuera como el mismo personaje que apareció al principio, el cual nosotros enseñamos y decimos que es el Señor Jesucristo. Pero si nos ponemos a mirar detenidamente, este personaje que le pone la mano es otro personaje. Otro personaje. Cuando Daniel escuchó hablar al primer hombre que se le apareció, al primer ser que se le apareció, Daniel quedó como muerto. Pero ahora viene otro personaje que dice que lo toca con su mano y lo hace levantar. Y empieza a darle un mensaje. Ese otro personaje. Dice, entonces me dijo, el que le puso la mano le dijo a Daniel, dice versículo 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel, no temas. Mire, hermano y amigo, esta expresión, no temas, aparece aproximadamente en la Biblia 52 veces. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No temas, en toda la Biblia. Pero, por ejemplo, Génesis 15:1. Mire lo que enseña la Biblia. Dios hablándole a Abraham dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Ahí mismo, en el libro de Génesis, más adelante en el capítulo 46, en el versículo 3, ahora es Dios hablándole a Jacob. Y en el versículo 3 le dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas. Esta misma palabra no temas, también para poner un ejemplo, se la dijo el Señor a Josué, recuerda un versículo muy conocido. Josué capítulo 1, versículo 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. En el mismo libro de Josué, allí en el capítulo 8, en el versículo 1, el Señor le dice a Josué, no temas. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, en el versículo 20, mire lo que le dice el Señor a través de su enviado, a través del ángel Gabriel, a José. Mire, Evangelio según San Mateo,
capítulo 1, versículo 20. Dice, y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 9, mire lo que el Señor habla y dice así, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos discutiendo a cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ay, perdón, estoy leyendo el que no es, 19, perdón, leí el que no era, 18:9. Estaba leyendo el 19, por eso no coincidía. Ahora dice, el 18:9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Un pequeño lapsus, me disculpan. Entonces, no temas. Y podemos seguir mirando en la Biblia ejemplos donde el Señor nos dice no temas. Y quiero decirte algo, abro un paréntesis. Yo no sé cuál sea la situación que estés pasando. No sé si sea una enfermedad. No sé si sea una situación económica, familiar, personal, ministerial, lo que sea. Solamente Dios y tú lo sabes. Pero quiero decirte de parte del Señor lo que acabamos de leer. No temas. No tengas temor. No tengas miedo. Porque si el Señor está contigo, ¿quién podrá contra ti? No tengas miedo de lo que estás pasando o de lo que vas a pasar. Continuemos. Versículo 13 capítulo 10 del libro del profeta Daniel. Mire lo que enseña. Sigamos leyendo, ¿no? Entonces ya leímos el 12, que Daniel empieza, este personaje le empieza a dar un mensaje a Daniel. Le dice que no tuviera miedo. Versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se nos abre como una ventana hacia el mundo espiritual, que debo decirle que es más real del mundo físico en el cual usted y yo nos movemos. El mundo espiritual es tan real como lo que en el mundo físico que usted y yo estamos moviéndonos hoy día. Y aparece un personaje llamado el príncipe del reino de Persia. Este es un ángel caído que preside o que está como gobernando, llamémoslo así, o manejando a este imperio, el imperio persa. Y déjeme decirle algo, que hoy día los persas todavía se mantienen y tienen todavía, no tan un gran imperio como en ese tiempo, pero todavía tienen un poder que puede causar mucho daño. También aparece un personaje llamado Miguel, que dice principal de los príncipes. Ese nombre Miguel quiere decir, o traduce, mejor dicho, o significa, el significado de ese nombre Miguel es ¿quién como Dios? Y Miguel, el ángel protector del pueblo de Israel. Este es el ángel, el general enviado de parte de Dios para proteger al pueblo de Israel. Judas, capítulo 9, Judas 9 nos habla, y Apocalipsis 12:7 también nos habla sobre este personaje Miguel. Miren lo que nos dice Judas 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel, o sea, Miguel es un arcángel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Más adelante, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, allá en el versículo 7, mire lo que nos habla sobre este personaje. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Se nos abre una ventana al mundo espiritual. Y hablando aquí sobre el arcángel Miguel. Continuemos, versículo 14. He venido para hacerte saber, dice el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Tenemos que recordar algo que también ya lo vimos en estudios anteriores, es que Daniel es o era judío. Y aquí este ángel o este ser angelical que le está dando un mensaje, que yo tendría que decirlo, es el ángel Gabriel. No el arcángel Miguel, es el arcángel Gabriel el encargado de dar los mensajes a lo largo de la Biblia
a las personas, este mismo personaje, que aunque no lo nombra allí Gabriel, digo a término personal, le está diciendo allí que esta visión o este mensaje es para el pueblo, para tu pueblo, dice. En el versículo 14, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. Entonces dice, esta visión o mensaje es para el pueblo de Israel. En los postreros días, dice lo que dice el versículo 14. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir. Está hablando en futuro, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Continuemos, versículo 15 de Daniel 10. Dice, mientras me decía estas palabras, ¿quién le decía? El mensajero de Dios. Estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Daniel no podía mirar sino al piso. Estaba como atónito, como, no sé, como asombrado, como que, ¿qué es lo que me está diciendo este personaje? Daniel no podía hablar. Estaba enmudecido, dice la palabra de Dios. Versículos 16 al 18, mire lo que dice. Pero he aquí, miremos muy detenidamente esto, dice, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí. Mire que aquí aparecen dos personajes, uno con semejanza a hijo de hombre que toca los labios de Daniel. Y dice, el mismo versículo dice, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí. Van dos personajes que estaban ahí como interactuando con Daniel. Y dice así, al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Versículo 17 dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor, hablando de Daniel, hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y el versículo 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, volvió y lo tocó. Y mire lo que pasó cuando volvió y lo tocó por segunda vez, dice, me fortaleció. Aquí aparece alguien que Daniel dice como con semejanza a un hijo de hombre, uno como hijo de hombre. Dice que tocó sus labios. Y mire que hay algo, o algo parecido, o algo casi igual diría yo, le pasó al profeta Isaías. En el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, más exactamente en el versículo 6 al 7, mire lo que dice. Estaba allí Isaías, dice que el título de este capítulo dice que habla sobre una visión y el llamamiento de Isaías. Dice así el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y el versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, lo mismo que le pasó a Daniel, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí a Isaías le dijo que le había sido quitada su culpa y limpiado el pecado. Pero aquí a Daniel, en el versículo 17, dice que, en el versículo 18, dice que aquel que tenía semejanza de hombre lo tocó otra vez y cuando lo tocó, lo fortaleció. Daniel expresa que se quedó sin aliento y le hace una pregunta y le dice, no Señor, yo así no puedo. Yo cómo voy a poder hablar contigo, le dice a ese mensajero, ¿cómo voy a poder hablar contigo si no tengo aliento, no tengo fuerzas? Entonces el que había aparecido como semejanza a hijo de hombre dice que volvió a tocarlo, tocó sus labios, dice el versículo 18, le dice que volvió a tocarlo y lo fortaleció. Pasemos al versículo 19. Dice, el versículo 19 dice, y me dijo, el personaje que estaba sosteniendo la charla con él, no el que lo tocó, sino el que le estaba sosteniendo la charla con él, dice, y me dijo, muy amado, no temas, nuevamente la palabra. Dice, versículo 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Mire lo que pasa en el versículo 19. Entonces dice que después de que fue tocado por este personaje, que dice Daniel como un hijo de hombre, ese personaje habló y le dice, muy amado.
Recordemos lo que dice en el capítulo 9, versículo 23. Daniel, eres muy amado. Y vuelve y le dice lo que le dijo en el versículo 12. No temas. Vuelve y le recuerda. Y le dice algo. La paz sea contigo. Y nuevamente le dice allí. Esfuérzate. Versículo 19 dice. Esfuérzate y aliéntate. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y dice inmediatamente que Daniel empezó a recobrar sus fuerzas. Y estaba ahora sí listo para escuchar. Miremos algo, que en todo lo que hemos mirado en este capítulo 10, hasta el momento no se le ha dado un mensaje. Se le dijo a Daniel que le iban a dar un mensaje que era para su pueblo, que era para los postreros días. Pero todavía no se le ha dado el mensaje. Han pasado una serie de acontecimientos, pero todavía el mensaje no se le ha dado. Entonces mire lo que dice el versículo 20 y 21, y con esto finalizamos. Dice, él me dijo, entonces ya empieza como este personaje a hablar. Y dice, él me dijo, y hace una pregunta. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces aquí este personaje le está diciendo que ha venido a él y dice que ahora tiene que volver a pelear contra el príncipe de Persia, que lo vimos en versículos anteriores, exactamente en el versículo 13, y dice que ahora va a pelear contra otro príncipe, que es el príncipe de Grecia. Recuerden los imperios. Volvemos al capítulo 2. Imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego e imperio romano. Aquí aparece el príncipe de Grecia que va a venir, dice, vendrá. Y el versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Nuevamente aparece Miguel. Y aquí aparece este personaje que es el ángel enviado por Dios para dar el mensaje a Daniel, que es el ángel Gabriel. Usted puede mirar a lo largo de la escritura, el mismo ángel fue el que se le apareció a María para darle las buenas nuevas de que en su vientre iba a estar nuestro Salvador. El mismo ángel se le apareció a José para decirle que recibiera a María. Este mismo ángel se le apareció a Daniel en el capítulo 9, porque es el enviado, llamémoslo así, el mensajero de Dios. El ángel Gabriel tenía que volver. Dice, voy a darte el mensaje porque tengo que volver, porque tengo que luchar contra el príncipe de Persia, que fue el que se apareció en el versículo 13 de este capítulo 10. Pero ahora añade que también no solamente es el príncipe de Persia, sino va a estar el príncipe de Grecia. Hermano, amigo que me escucha, a pesar de las oposiciones que se levanten, a pesar de lo que se vaya a levantar, dice, el ángel dice que le va a declarar lo que está escrito. Y aquí tenemos que aprender algo. Usted y yo debemos de declarar, o sea, de hablar lo que está escrito. Tenemos que regirnos a lo que está escrito en el libro de la verdad, en la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Dice el versículo 21, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Este personaje, este mensajero de Dios, viene a darle un mensaje a Daniel muy, muy importante para su pueblo. Y nótese algo, todo el capítulo 10, que ya lo finalizamos aquí en el versículo 21, no ha empezado a darle el mensaje. Por eso decía yo al principio, cuando empezamos este capítulo 10, que el capítulo 10, 11 y 12 son uno solo. Se dividió en 3 capítulos, pero en realidad es uno solo. Y de esta manera finalizamos nuestro capítulo número 10. Nos da como el preámbulo, como la introducción de lo que pasó, lo que tuvo que pasar Daniel antes de recibir este mensaje poderoso que vamos a ver en los próximos estudios, no se los pierda, capítulo 11 y capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Ese mensaje del cual está hablando el ángel, ese mensaje que es para el pueblo de Daniel, su pueblo, pero que de una u otra manera nos va a afectar a nosotros.
y que tenemos que tenerlo bien claro, tenemos que aprender. No por el hecho que sea para el pueblo de Israel, lo dejemos a un lado, no. Debemos comprender y entender todo lo que está en la Escritura. Y con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda de nuestro Señor, de su Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. No me queda más sino decirle muchas gracias. Gracias por permitirnos entrar en su hogar. Gracias por escuchar estos estudios. Gracias por permanecer fiel a este canal. Si estos estudios lo han edificado, si se ha perdido alguno, tranquilo, ahí están en la lista. Usted lo puede ver. Está el capítulo 1, capítulo 2. Todos los capítulos los hemos desarrollado de una manera muy clara, también de una manera muy sencilla y también de una manera muy práctica para que podamos aprender, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, si ha sido de edificación para su vida, compártalo. Ayúdenos a compartir este mensaje, que muchas más personas puedan entender, puedan comprender y puedan estudiar junto con nosotros este hermoso libro del profeta Daniel. Que déjeme decirle algo, es muy poco predicado en las iglesias y es necesario que nosotros podamos entender y comprender todo lo que dice la Escritura. Si no se ha suscrito a nuestro canal, déjeme enviarle esta invitación. Suscríbase a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toque allí la campanita. Si quiere, usted también puede enviarnos su mensaje allí en la caja de comentarios. Escríbanos de una manera muy respetuosa. Si usted tal vez tiene algo más que aportar a este estudio o tal vez tiene alguna diferencia con este estudio, de una manera muy respetuosa y sustentado con la palabra de Dios, háganoslo saber. Estamos dispuestos también a escuchar para aprender también juntos. Y también si usted quisiera, sería muy grato para nosotros saber desde qué país nos escucha. Muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar a su hogar y de ser parte de estas enseñanzas en su vida. Y no nos queda más sino decirle, el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo sábado. Empezaremos a desarrollar el capítulo número 11. Es un capítulo muy interesante que trataremos de tomarlo, desmenuzarlo muy bien para poderlo entender y para poderlo comprender. Lo invito para que el próximo sábado también escuchen nuestro estudio. Recuerden, subimos material jueves y sábado. Muchísimas gracias. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Un abrazo.